En esta parte número 179 de Preparando Gobierno Mundial vamos a dar por concluido el tema que hemos venido presentando en estas últimas conferencias. Pero vaya culminación. Estad atentos porque no tiene desperdicio. Pues después de haber visto todo lo que hemos visto en estas últimas conferencias, aparece esta noticia del 28 de enero de 2022. El Papa llama a hacer frente a noticias falsas sobre COVID y vacunas. El Papa Francisco salió al paso este viernes a las noticias falsas y la desinformación sobre el COVID-19 y las vacunas y llamó a hacer frente a la distorsión de la realidad basada en el miedo. El Papa Francisco denunció este viernes las noticias falsas sobre el COVID-19 y las vacunas, así como la distorsión de la realidad basada en el miedo, pero instó a que se ayude a quienes creen en esas mentiras a comprender los hechos científicos verdaderos. El pontífice se reunió con reporteros católicos que han formado una red de verificación de datos para tratar de combatir la desinformación sobre la pandemia. Francisco ha reclamado frecuentemente un periodismo responsable que busque la verdad y respete a los individuos, y su reunión con el consorcio mediático reforzó este mensaje. No podemos dejar de ver que estos días, además de la pandemia, se está propagando una infodemia, una distorsión de la realidad basada en el miedo que en nuestra sociedad globalizada lleva a una explosión de comentarios sobre noticias falsificadas cuando no inventadas, dijo el Papa. Y en parte es verdad, pero solo en parte. El acceso a una información veraz y basada en datos científicos es un derecho humano que debe garantizarse, especialmente a quienes están menos preparados para discernir la desinformación y los comentarios que se hacen pasar por hechos en Internet, agregó. Interesante, datos científicos, que es un derecho humano que debe garantizarse, y resulta que lo que no han habido en lo que hemos visto ya es precisamente eso. Al mismo tiempo, Francisco pidió un enfoque misericordioso y solidario para quienes caen en estas distorsiones, para que se les ayude a entender la verdad. Las noticias falsas tienen que ser refutadas, pero siempre hay que respetar a las personas, que a menudo las creen sin tener pleno conocimiento o responsabilidad. La realidad es siempre más completa de lo que pensamos y debemos respetar las dudas, las preocupaciones y las preguntas que plantea la gente, buscando acompañarlos sin menospreciarlos. Qué bien suena todo. Algunos católicos, incluyendo obispos y cardenales conservadores de Estados Unidos, han afirmado que las vacunas que se basan en investigaciones en las que se usaron células derivadas de fetos abortados eran inmorales y se han negado a vacunarse. La Oficina de Doctrina del Vaticano, por su parte, dijo que es moralmente aceptable que los católicos reciban las vacunas contra el COVID-19, incluyendo aquellas basadas en investigaciones con células derivadas de fetos abortados. Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI tienen la pauta de vacunación completa con la fórmula desarrollada por Pfizer-BioNTech. Francisco ha sido uno de los líderes religiosos que más claramente ha abogado por la vacunación y el respeto a las medidas para combatir la pandemia. ¿Por qué será? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no?, en estas últimas conferencias, pero sí, ha sido no uno de los demás, no, el que más. También insinuó que la población tiene una obligación moral de garantizar su salud y la de los demás, y el Vaticano exige desde hace poco que todo su personal esté vacunado o muestre una prueba de haber superado el COVID-19 recientemente para acceder a sus puestos de trabajo. Obligación moral. Después de lo que hemos visto, y mira por dónde entonces hablaba de obligación moral, de garantizar la salud suya y la de los demás. Es que ya no sabe si reír o llorar. Y surge también después esta otra noticia. Pfizer reconoce que no sabía si la vacuna evitaría la transmisión del virus antes de su comercialización. Era noticia de este 14 de octubre de 2022. La admisión por parte de Pfizer ante los eurodiputados de que la vacuna no fue probada para prevenir la transmisión elimina toda la base legal del pasaporte COVID. Una mentira que discriminó a millones de personas, engañó a cientos de millones y se basó en intereses lucrativos injustos. Y mirad, noticia de Zenit.
Sí, medio católico, ¿eh? El secretario general de la Organización Mundial de la Salud pide medidas más contundentes para combatir el largo COVID, pero en el Parlamento Europeo Pfizer se ve obligado a admitir las mentiras sobre las que la Unión Europea y la mayoría de los estados occidentales han impuesto el pase verde, las vacunas obligatorias y una discriminación sin precedentes. Las sombras se ciernen sobre la gestión global de la pandemia. El miércoles 12 de octubre, The Guardian publicaba una interesante entrevista con el secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, según la cual los efectos de la prolongada pandemia de COVID largo, están devastando las vidas y los medios de subsistencia de decenas de millones de personas al crear problemas en los sistemas sanitarios y las economías. De ahí el llamamiento a todos los estados para que inicien esfuerzos inmediatos y sostenidos para hacer frente a la gravísima crisis. Según la OMS, el COVID ha matado a casi 6,5 millones de personas y ha infectado a más de 600 millones, y entre el 10 y el 20% de los supervivientes declaran síntomas a medio y largo plazo como fatiga, disnea y disfunción cognitiva. Aunque la pandemia ha cambiado drásticamente con la introducción de muchas herramientas que salvan vidas, el impacto de la larga cola de COVID para todos los países es muy grave y requiere una acción inmediata y sostenida equivalente a su escala, que debe incluir el acceso inmediato a los antivirales para los pacientes con alto riesgo de enfermedad grave, la inversión en investigación y el intercambio de nuevas herramientas y conocimientos a medida que se identifican para prevenir, detectar y tratar a los pacientes de manera más eficaz. Por último, proporcionar ayuda económica a quienes no pueden trabajar, declaró Tedros a The Guardian. Así pues, en un momento de grave crisis y recesión mundial, se insta a los gobiernos a invertir en la atención de las personas que han sido infectadas por el COVID, tal vez como vacunadas, han salido de él, pero siguen experimentando molestias y efectos secundarios de la enfermedad. ¿Deben pagar todos los ciudadanos? En los últimos 2 años, la OMS, Pfizer y compañía, así como las autoridades de los estados occidentales, no habían impuesto la vacuna obligatoria para prevenir la enfermedad, evitar el contagio de otros, y por estas razones introdujeron el pase verde o pasaporte de vacunación obligatorio para poder ejercer ciertas libertades fundamentales. ¿No se había dicho que los no vacunados eran unos apestados y culpables de ponerse en peligro a sí mismos, a sus familias y a las personas con las que se encontraban? No fue así, y en una sorprendente admisión, un ejecutivo de Pfizer dijo el lunes 10 de octubre que la compañía no sabía si la vacuna COVID-19 basada en ARNM, desarrollada con BioNTech, evitaría la transmisión viral antes de sacarla al mercado el año pasado. Janine Small, presidenta de los mercados de desarrollo internacional de Pfizer, declaró el lunes ante la Comisión COVID-19 del Parlamento Europeo en nombre del director general de Pfizer, el doctor Albert Bourla, que había sido convocado por la Comisión pero faltó a la cita. Durante el debate con los eurodiputados, el holandés Rob Ross, conservador y firme opositor a los pasaportes europeos COVID-19, preguntó a Small si Pfizer podía proporcionar a los legisladores pruebas, antes de comercializarla, de que la vacuna evitaría la transmisión del coronavirus. Small dijo que Pfizer no sabía si la vacuna evitaría la transmisión del virus antes de su comercialización, pero los pasaportes COVID se emitieron bajo la premisa de que los vacunados estarían protegidos de la enfermedad y podrían socializar con otras personas sin el riesgo de propagar la enfermedad, por lo que podemos decir por boca de los fabricantes de vacunas que la imposición a nivel europeo y estatal de los pasaportes COVID fue una mentira todo el tiempo. No solo eso, la admisión por parte de Small de que la vacuna no fue probada para prevenir la transmisión elimina toda la base legal del pasaporte COVID. Una mentira que discriminó a millones de personas, engañó a cientos de millones y se basó en los injustos intereses del beneficio. De hecho, antes de que la vacuna fuera aprobada en Estados Unidos y Europa, Pfizer afirmó que los estudios mostraban que su vacuna era hasta un 91,3% efectiva contra el COVID-19 y un 100% efectiva en la prevención de infecciones en al menos un estudio,
abril de 2021. Pfizer también ha sido objeto de críticas por el escándalo que aún mantiene en secreto la Comisión Europea de los intercambios de comunicaciones y acuerdos contractuales a través de mensajes de texto entre la presidenta von der Leyen y el director general del gigante farmacéutico mundial, que fue duramente criticado por la defensora del pueblo europeo, Emily O'Reilly, el pasado mes de julio. Los eurodiputados de todos los grupos políticos lamentaron la elección culpable de Albert Bourla de no asistir. Todos se indignaron por la falta de respuestas de Jeanine Small, también sobre la opacidad de los contratos para la compra de las vacunas COVID-19. Ninguna respuesta sobre los precios acordados. Los contratos siguen siendo secretos para partes importantes de los textos. Nada sobre los posibles efectos adversos de la vacuna de ARNM de Pfizer. Todos los eurodiputados, empezando por los de Identidad y Democracia, han pedido una nueva audiencia en Bourla mientras crece la indignación por el injustificado abuso de poder de la Unión Europea y de muchos estados nacionales. Quid prodest, aparte de las empresas farmacéuticas. Pues ya veis, traducción del original en italiano realizado por el director editorial de Zenit. Lo que mostramos anteriormente, ahora lo veis reflejado por un medio católico que mira por dónde, ahora resulta que se dan cuenta de todo esto también. Pero nos damos cuenta cómo hasta los propios medios católicos han sido instrumentalizados por el Vaticano para que se hiciese la promoción y ahora algunos se dan cuenta que les han tomado el pelo. Bueno, lo peor de esto es que en ningún momento aquí indican que el Papa tenga que ver con toda esta cuestión, o el Vaticano tenga que ver con toda esta cuestión. Pero ya lo hemos mostrado nosotros, gracias a Dios. ¿Os dais cuenta de las medidas draconianas, literalmente draconianas, diabólicas, que se tomaron al respecto? Y todo ello, ¿para qué? Pues una vez más lo hemos de decir. Ha sido el ensayo perfecto para cuando surja la ley dominical. Porque ahora, ante esto, pueden haber, sí, exposiciones de que sale la verdad y la gente se echa atrás. No todos, porque muchos ni se han enterado de nada de todo esto. Porque los medios de comunicación, mucho eco, no es que precisamente se hayan dado, Pero mira por dónde. Cuando llegue la ley dominical, habrá algunos que se quejarán, pero la mayoría pasará por el aro para poder seguir haciendo su vida. ¡Qué ensayo tan perfecto! Y por desgracia, medios católicos que ahora se dan cuenta de esto, no saben aún hasta dónde tirar del hilo, porque se lo tiraran un poco y ya veis hasta dónde lleva. Jesuitas, Vaticano. ¿Y con qué proyecto? Ley dominical. Esto evidentemente los medios no lo van a decir, pero nosotros lo sabemos por profecía y por eso lo pudimos decir antes. Y lo seguiremos diciendo porque va a acontecer sí o sí. Bueno, dicho esto, Pfizer dice que el precio de lista de la vacuna contra el COVID-19 podría ser de $130 por dosis una vez que finalicen los contratos gubernamentales. Y esto era noticia de este 21 de octubre. Sí, van a terminar los contratos gubernamentales. ¿Y luego qué harán? Seguir vendiendo la vacuna. ¿Y a qué precio? Ya lo veis. ¿Por qué? ¿Quién pagará esto? ¿El ciudadano de a pie? Pues el negocio no va a detenerse. Mirad. El fabricante de medicamentos Pfizer dijo el viernes que cuando los contratos gubernamentales lleguen a su fin, posiblemente a principios del año que viene, su vacuna contra el COVID-19 se venderá a un precio de entre $110 y $130 por dosis. Este modelo de precios se debe al aumento de los costes de distribución, así como al cambio previsto de viales multidosis a monodosis. Este es el precio de lista comercial, pero la empresa dice que no prevé que la mayoría de la gente tenga que pagarlo de su bolsillo. También señaló su programa de asistencia al paciente que ayuda a las personas sin seguro a obtener las vacunas. Por tanto, si no lo pagan los pacientes, lo pagará el seguro, y el seguro es del Estado, lo pagará el Estado. ¿Pero con qué dinero se paga eso?
con el de los contribuyentes, el del pueblo. Una vez más, seguirán ganando. ¿Y quién seguirá siendo exprimido? El pueblo, para variar. Y ya sabéis quién va ganando, con esto. ¿Quién tenía esas conexiones con Pfizer? Bueno, pues que se lo digan a los señores del Vaticano, a ver qué responden. Por ahora, las vacunas contra el COVID-19 siguen estando disponibles de forma gratuita. Pfizer afirma que prevé que el precio de la vacuna puede entrar en juego cuando la distribución y el reembolso pasen de los contratos gubernamentales al sistema sanitario tradicional ya en el primer trimestre de 2023. Un análisis publicado por la Kaiser Family Foundation esta semana señala que, sin financiación o protecciones adicionales, la comercialización de la vacuna contra el COVID-19 crearía barreras de acceso a las vacunas, las pruebas y las terapias, especialmente para las personas sin seguro o con un seguro insuficiente. Dos cambios clave conducirán a la comercialización: el fin de la declaración de emergencia de salud pública del gobierno estadounidense y el agotamiento del suministro comprado por la Administración Federal. Cada cambio crea sus propios desafíos y en conjunto pueden amplificar los problemas de acceso, dice el análisis. Pero atención a lo que hemos leído ahora. ¿Cuándo se va a comercializar? Cuando el fin de la declaración de emergencia de salud pública del gobierno estadounidense lo haga, lo diga. Pues preparaos para la próxima noticia que os voy a mostrar. Pero mientras, terminemos con esta. Ninguno de los dos cambios se ha producido aún. La declaración de emergencia de salud pública se renovó la semana pasada por otros 90 días, pero el Congreso aún no ha actuado sobre la solicitud de la administración de Biden de miles de millones más de dólares de fondos para garantizar un suministro constante y accesible de medidas contra el COVID-19. Miles de millones de dólares. Aún no ha actuado, pero veremos qué pasa, ya lo veréis. Una gran parte de la petición del Gobierno es una solicitud crítica de recursos para apoyar el desarrollo de nuevas vacunas y tratamientos que puedan resistir futuras variantes del coronavirus, dijo Dawn O'Connell, secretaria adjunta de Preparación y Respuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Eso nos sacaría del ciclo de auge y caída de casos, dijo en una sesión informativa celebrada el miércoles en el KFF. El objetivo es evitar una situación como la del invierno pasado, cuando hubo una escasez de pruebas por falta de previsión para la variante Delta, dijo Jane Cates, vicepresidenta senior y directora de Política de Salud Global y VIH de KFF. Otra parte de la financiación se destinaría a proteger a los no asegurados y a garantizar el acceso universal a las medidas contra el COVID-19, dijo O'Connell. Según el análisis de la KFF, una vez que se comercialicen las medidas, los adultos sin seguro perderían el acceso a las vacunas gratuitas, pero los tratamientos y las pruebas se enfrentarían a los retos más agudos, con un reparto de costes que afectaría la parte del coste que cubriría el seguro. La transición a la comercialización siempre formó parte del plan, dijo O'Connell. Es la forma en que se abordan otras enfermedades en Estados Unidos. Sí, está planificado así, vamos. Pero el proceso es complejo, afirmó. Independientemente de si íbamos a conseguir la financiación por el COVID, en algún momento íbamos a tener que hacer esta transición. Parte de la solicitud hace que esto sea un poco menos accidentado, explicó. Con lo cual, el negocio sigue asegurado. Y ahora un vídeo resumiendo esto. No más vacunas gratis en 2023. Pfizer anuncia el precio de cada dosis contra el COVID-19. Bien, pues ahora, mira por dónde, la guinda del pastel, pero antes, esto otro. Tras reunirse con Alberto Fernández, Joseph Stiglitz criticó a Pfizer por intentar extorsionar a la Argentina. El Premio Nobel de Economía apuntó contra el laboratorio estadounidense por la administración de la vacuna contra el COVID y destacó al presidente por haber conseguido el fármaco de igual manera. De visita en la Argentina y después de cenar con Alberto Fernández en Olivos este domingo, Joseph Stiglitz apuntó duramente contra la multinacional Pfizer por intentar extorsionar a la Argentina por la administración de las vacunas contra el coronavirus. El Premio Nobel de Economía habló en el 39 periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que se realiza desde hoy hasta el miércoles en el Centro Cultural Kirchner, CCK,
Allí fue donde lanzó los dardos contra la farmacéutica estadounidense con sede central en Nueva York. El mentor del exministro de Economía, Martín Guzmán, felicitó al presidente porque hizo que la gente tuviera vacunas a pesar de extorsión que intentó hacer Pfizer en los momentos más críticos de la pandemia. Además, sostuvo que esta supuesta extorsión también fue para otros países latinoamericanos. Hay que recordar que hubo varios idas y vueltas entre el gobierno argentino y Pfizer para la provisión de los fármacos para tratar el COVID-19. Hace un año el Estado alegaba que el laboratorio multinacional había solicitado cambios en la legislación para firmar un contrato, como la eliminación de un artículo que permitía juicios ante casos de negligencia. Este término fue incluido por el Frente de Todos en una ley que Juntos por el Cambio también apoyó en forma mayoritaria. Bueno, vacunas allí en Argentina hubo y no todas fueron de Pfizer precisamente, ¿eh? Y mira por dónde este comentario que deja Pfizer fatal. ¿Extorsión? Bueno, pues esto no es todo. Aquí la guinda del pastel. Noticia de este 27 de octubre de 2022. Hoy, sí. Biden advierte de una emergencia global un mes después de afirmar que la pandemia ha terminado. Y nosotros lo mostramos en las noticias de actualidad. Había dicho la pandemia ha terminado. Que además sorprendió hasta a los suyos, porque no estaba previsto en su guión. Pero mira por dónde ahora, un mes después, dice que hay advertencia de emergencia global. Además, el mandatario estadounidense solicitó al Congreso que apruebe más fondos para responder a la pandemia. El COVID-19 sigue siendo una emergencia de salud global, sostuvo este martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a pesar de sus recientes declaraciones de que la pandemia ha terminado. También quiero decir esto, al entrar en este nuevo momento en la batalla contra el COVID-19, aprovechémoslo para comenzar de nuevo como país, para dejar atrás todas las viejas batallas sobre la pandemia, para dejar de lado todas las políticas partidistas, dijo el mandatario durante un discurso en la Casa Blanca tras recibir una nueva dosis de la vacuna contra el coronavirus. Además, Biden solicitó al Congreso que apruebe más fondos para responder a la pandemia, sugiriendo que su administración podría requerir de vacunas y tratamientos más avanzados para mantenerse al día con el virus que cambia rápidamente. Algunos de nuestros amigos en el Congreso dicen que no necesitamos fondos para combatir el COVID-19 o dicen que realmente no hay razón para que el gobierno deba pagar por ello, indicó. Estoy totalmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Se trata de una emergencia sanitaria mundial. Si realmente queremos dejar atrás el COVID-19, tenemos que seguir luchando juntos, agregó. En este contexto, el presidente reveló que más de 1 millón de estadounidenses han muerto a causa del virus y a pesar de que los contagios han disminuido en más del 80% desde que él asumió el cargo, ese país debe seguir adelante en su lucha contra la enfermedad. Bien, pues ya veis, parece ser que la fuerza que hará Biden para que siga ese contrato o sigan invirtiendo en esos millones no va a ser poca. Porque ya veis, en un mes, qué cambio de planteamiento tan radical acaba de hacer. Desde luego, el negocio va a seguir. El negocio y veremos si también más medidas. El caso es que, sea como fuere, qué bien jugado por parte del Vaticano para ir consiguiendo sus objetivos. Y mientras se dan de comer en esa simbiosis mutua entre, ya veis, los grandes mercaderes de la tierra y el Vaticano, la bestia, Estados Unidos tampoco se quedará atrás, la segunda bestia. Y el mundo, como siempre, atento a todo lo que ellos digan y hagan, porque son los que marcan la pauta a seguir. Sí, nosotros decíamos que evidentemente no se podía presionar a nadie para que se pusiese la vacuna o no, y que cada persona debía hacer libre decisión sospesando las cosas, porque a nadie se le podía obligar a nada, ni para una cosa ni para otra. Pero ya veis que además de todo lo que ya denunciábamos en su momento, ahora se muestra todo esto y la verdad sale a la luz. Y así estaba previsto en profecía. Todo lo oculto será manifiesto, y lo está siendo.
Pero qué triste y lamentable que incluso gente del mismo catolicismo no se dé cuenta de lo que está jugando el Vaticano con todo esto. ¿Aún se puede ser católico después de todo esto? ¿Aún se puede ser católico después de todo esto y todo lo que sabemos bíblicamente e históricamente al respecto? Ya va siendo hora que salgáis de Babilonia. Dios os llama, no os quedéis a medias ni neguéis la verdad. Pero ellos aún no han terminado y darán el golpe de gracia en pocos años con la ley dominical. No olvidéis esto. Cambio climático, que ya veis cómo están apretando y de qué modo, va a llevar también a la ley dominical y así unas cuantas cosas más, una serie de factores que van a servir para que eso se instaure con el poder de Estados Unidos a través de la Unión Europea, pero cómo no, también, sí, mira Estados Unidos, mira Europa y el resto del mundo seguirá. Y todo esto se nos está avecinando. Y mientras, conflicto de guerra que no se va a detener. Y ya sabéis cómo va a terminar todo esto. Y mientras nosotros seguiremos anunciando que son las señales del fin. Y Cristo lo dijo y no podemos obviarlo. Gracias a Dios que pronto terminará esto. Pero aún antes, el mundo las pasará mal y el pueblo de Dios canutas. Pero vencerá. Maranata 2031. El Señor vuelve. Dios os bendiga.